Dios conduce la historia y a todos nos hace bien recordar e ir a las raíces, a los fundamentos de toda fe y especialmente de la fe cristiana. Así pues, aquí en presencia de todos ustedes y de el arzobispo anglicano, declaramos iniciado nuestro congreso. Muchas gracias. Damos la bienvenida al padre Carlos Alberto Santos García. A empezar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora que meditamos en tu palabra, Señor, te pedimos la luz de tu Espíritu Santo para acercarnos a ella con un espíritu dócil, inteligente y humilde. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, yo he titulado a esta pequeña ponencia La sola escritura antes, en y ahora. Es justo decirlo así, ¿por qué? Porque pues introduje un pequeño cambio cuando se me propuso preparar esta presentación a lo que me habían comentado en el principio. De hecho, la ponencia viene titulada en el programa, si usamos cambiarle, La sola escritura, un principio luterano. Y eso para mí desde el principio fue algo que me movió. ¿Por qué? Porque me indicó que lo que tenía que hacer era no leerlo simplemente desde mi perspectiva católica. Si se me presentaba como principio luterano, tendría que preguntarme cómo entendió Martín Lutero esta cuestión de la sola escritura. El riesgo entonces, algunos riesgos, podría ser el que yo cayera simplemente, de manera directa, en el tan conocido tema de la relación entre Sagrada Escritura y tradición, y no preocuparse por entender en qué consistió este principio, esta norma de la sola escritura, este valor de la escritura en el pensamiento y en la historia de Lutero. Esto me llevó por el recorrido de muchos autores, la gran mayoría de ellos de tradición reformada, anglicanos, adventistas, bautistas, evangélicos, luteranos. Ustedes pueden ver la bibliografía que tienen ahí, la bibliografía, y el hecho ya muy sintomático de que es en la misma tradición reformada en donde ha surgido pues esta inquietud por entender qué significa, distinguir cuál fue el pensamiento de Lutero, que al pensamiento posterior a Trento y a todas las tradiciones de la Reforma que surgieron ya mucho tiempo después, bueno, inmediatamente y tiempo después de la muerte de Lutero. Ahí, para mí esa fue una novedad, porque yo lo había estudiado siempre desde mi campo, desde la perspectiva católica, el que había mucha reflexión y mucha discusión aún entre evangélicos, luteranos, adventistas, etcétera, para entender ¿qué significa esto de sola escritura? Una triada que, por cierto, sola fides, sola gratia, sola escritura, una triada que no se remonta a Lutero, es una elaboración posterior y que por lo tanto todas las elaboraciones posteriores corren el riesgo de también llegar a la radicalización, que es también uno de los riesgos, de los peligros. Entonces, entender el concepto en su contexto es una cuestión fundamental. Entender este valor de la escritura en el contexto del camino de Lutero hacia lo que será, en este caso, la ruptura con Roma. Una ruptura que sabemos que se consuma después de una serie de eventos. Hay pues entonces que hacer una distinción entre Lutero, la tradición luterana que se surgirá después, y también todo lo que son las diferentes confesiones, sea Calvino, sea Zwinglio, sea Melanchthon. Cada uno de ellos también va a apropiarse de esa autoridad que Lutero le brindó a la escritura de una manera diversa, porque vamos a darnos cuenta que ese es el punto, el lugar que la escritura ocupó en la vida de él, que no era una cuestión simplemente hermenéutica. Es más, yo creo que no llegó a una cuestión hermenéutica, fue una cuestión más bien disciplinar. Ese fue también otro detalle que vamos a darnos cuenta que formó parte del proceso
de los debates que tuvo. Bien, entonces la misma diversidad de la Reforma puede hacernos perder. ¿Por qué? Porque encontraremos tendencias cada vez más, a veces biblicistas, y yo me atrevo a decir fundamentalistas. Es decir, un acercamiento a la Escritura de una manera, pues ya al pie de la letra. Me llamó la atención y lo tienen citado en la primera hoja, una autora adventista que comenta que deberíamos de pensar no solamente en el sola, sino también en la Escritura. No solamente genera problemas decir sola Escritura, sino también tendríamos que preguntarnos ¿y qué entendemos por la Escritura? Porque la raíz de nuestra diversidad no es nada más si sola o con tradición o sin tradición. Ahorita en estas alturas también tenemos que preguntarnos ¿y qué es la Escritura para nosotros? Porque habrá quien radicaliza la sola Escritura a una Escritura sin razón, a acercarse a la palabra de Dios abdicando de nuestra razón, con alguna lectura fundamentalista de algún texto o de algún pasaje. Y esa es una reflexión de una adventista. Entonces, vemos cómo este principio ha creado esa, pues también diversidad. Esta ponencia entonces, como les digo ahí, no pretende una exposición sistemática de la comprensión y aplicación del principio de la sola Escritura en la teología a partir de la Reforma y a través de los siglos. No es tampoco una confrontación entre el recurso católico a la tradición para la interpretación de la Escritura y la suficiencia material de la Escritura para definir la doctrina, tal como lo entendió Lutero. Lo que pretende esta ponencia es leer el principio de la sola Escritura desde la distancia que dan los siglos de reflexión teológica, reformada y católica, y la conciencia ecuménica actual. No para polemizar una cuestión por demás discutida, sino para ponderar la intuición de Lutero en su contexto original y revalorarla a partir de la reflexión bíblica del siglo XX en el seno de la Iglesia Católica, principalmente en la sistematización iniciada por la Constitución Dogmática Dei Verbum y la reflexión teológica posterior, y también presentando algunas intuiciones y reflexiones de teólogos provenientes de confesiones cristianas que se remiten a la Reforma. Y ahí tienen ustedes varios de diferentes tradiciones que están en el fondo de lo que voy a presentar. Es pues una intuición muy saludable para la vida eclesial la que tiene Lutero. Una intuición muy saludable, como vamos a ver también el joven teólogo Joseph Ratzinger en sus años inmediatamente posteriores al concilio va a valorarlo de una manera muy peculiar, esta intuición de Lutero. Por lo tanto, no espere el oyente una exposición sistemática de las controversias en torno a la Reforma protestante, tal como se dieron bajo los argumentos utilizados en el siglo XVI, ni tampoco una apología, si se me permite la expresión, de la forma católica de leer la Escritura. Al contrario, el oyente podrá encontrar una presentación de las raíces del principio luterano, un esbozo de la comprensión por parte de su autor y una revaloración desde la reflexión teológica contemporánea, de tradición reformada y católica. Ese es pues lo que pretendo presentar. Por eso le puse yo antes, en y ahora, porque la Escritura está antes de la Reforma, en la Reforma juega la Escritura un papel muy importante, y ahora también la Escritura es parte esencial de la vida de todas las comunidades cristianas. Continuamos. Hay un riesgo cuando hablamos de ciertos temas, como este, el riesgo de entrar ya a un debate, a la polémica tradición y Escritura. Eso es algo que trataré de evitar y nos concentraremos en ver orígenes y después comentar algo desde nuestra perspectiva actual. El riesgo apologético y, como les digo, la parte de la intuición de Lutero sobre la Escritura, el origen y su posteridad, en luteranos, en evangélicos, en bautistas, en adventistas, y también la incidencia que va a tener en la misma Iglesia Católica este momento. Pasamos al siguiente. Bien, la sola Escritura antes de Lutero. Es muy conveniente siempre decir que pues hay que ser humildes y no afirmar tan rápidamente que yo fui el primero que dije esto.
En una tradición tan grande y de tantos siglos, es difícil que alguien descubra el hilo negro después de 16 siglos. Es decir, la dinámica de volver a las fuentes y de volver a los orígenes es siempre saludable y nos ayuda a ubicarnos en que históricamente, pues ya alguien lo dijo antes. Ya antes estaba una intuición, lo que pasa es que lo olvidamos. Lo que pasa es que pues nos perdemos. Esa es una realidad, es fruto del desgaste del tiempo y también del desgaste de la historia y de los acontecimientos. Antes pues de Lutero, tenemos que reconocer que la teología era esencialmente una teología bíblica. La teología de los padres de la Iglesia de los primeros siglos era fundamentalmente sobre la Escritura. La teología dogmática podríamos empezar a descubrirla, a verla a partir de los grandes concilios. Pero ya los grandes concilios es entrado el siglo IV y la reflexión teológica empieza mucho antes. Y empieza alimentada ¿por qué? Empieza alimentada por la Escritura. Es esencialmente la teología de los padres una teología bíblica y que pone a la Escritura en el centro. Este pues valor viene desde ahí. Entonces, la Sagrada Escritura como fuente de la teología. Ahora, aquí empezamos a ver, bueno, ¿y es autosuficiente o no es autosuficiente? Algo con lo que se va a polemizar en la Edad Media y en la época también de la Reforma. Es que quizás tendríamos que reconocer que ese término no es el adecuado ni el justo. Es la única fuente en esta etapa de la Iglesia. Es desde ahí, desde donde se parte, porque históricamente es lo único que hay. Es la revelación. Y es de esa revelación consignada en la Escritura que parte la reflexión teológica y que se va elaborando la regula fidei de las comunidades cristianas. Una regula fidei que va ayudando a discernir y a normar también la confesión de fe de los creyentes. Es un periodo de configuración el de los primeros siglos. Y como es un periodo de configuración de nuestra fe, de la fe cristiana, entonces no podríamos hablar de autosuficiencia porque está configurándose hasta el dogma cristológico. Aquí hay un caso muy interesante que yo quiero poner como ejemplo y que es el caso del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue primero comentado por los valentinianos, por unos herejes. Antes de que Ireneo diga que el Evangelio de Juan es reconocido como canónico dentro de los libros considerados como norma de fe para los cristianos, ya al Evangelio de Juan lo están comentando los gnósticos y de una manera muy peculiar. Lo están comentando ¿para qué? Para hablar pues de ese Cristo que realmente no se encarna, que pues es trascendente y que no tiene esa consistencia su humanidad. Es ya un evangelio tocado por los herejes, en cierto modo, valentinianos. Qué interesante que 200 años después, ese evangelio es también el centro de la cristología de Nicea. Y podemos decir nosotros, ¿qué es lo que le dice a Nicea que el evangelio de Juan transmite adecuadamente la fe cristológica? Se lo dice la regula fidei, que con el tiempo dio al Evangelio de Juan un lugar dentro de nuestra tradición, un lugar dentro de nuestra fe. Sí, existía esta escritura, este testimonio, y interpretado y comentado por estos otros hombres, por estos valentinianos, pero también existía la otra parte, la parte de Ireneo y Orígenes y todos los demás que irán transmitiendo este evangelio y comentándolo, ahora sí, desde la perspectiva de lo que será la regula fidei que va a salir del concilio de Nicea sobre la naturaleza humana y divina de nuestro Señor. Entonces, vemos cómo la reflexión teológica derivada de la Escritura en los primeros siglos pone la Escritura al centro, pero inmediatamente también aparece una reflexión vinculada a ese texto, a esa Escritura, y que le da certeza a la siguiente generación. Le da certeza a la siguiente generación de que este evangelio transmite el dogma, transmite el dogma cristológico de una manera cierta. Y se lo transmite con una interpretación ya también concreta de
la realidad de la humanidad y de la divinidad de nuestro Señor, aunque el mismo Evangelio estaba en otro lado. Es donde en este periodo, insisto, se van uniendo esa regula fidei con un texto escrito. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, la Escritura nunca ha existido sola. Leo en la página 2 este comentario. La Escritura nunca ha existido sola. Los primeros siglos son el mejor testimonio de esta realidad. Junto a ella ha existido desde el principio una comunidad creyente. La comunidad creyente que existe junto a la Escritura. Esa comunidad creyente piensa y reflexiona sobre su fe. Avanza en el conocimiento de una revelación que dista mucho de haber agotado y comprendido totalmente. Si se hubiera conformado con que este evangelio ya lo tocaron los valentinianos, ya no es válido. ¿Por qué? Porque ya lo comentaron ellos y ya lo están utilizando estos herejes, entonces el evangelio se hubiera quedado fuera. Pero no, hay una comunidad creyente que piensa y que reflexiona y que acompaña a la Escritura, y la Escritura la acompaña a ella. Por eso digo, no ha existido nunca sola, existe siempre con la comunidad creyente que acompaña a la Escritura y a la cual la Escritura la acompaña. Esta comunidad creyente con su regula fidei es la que acompaña históricamente a la Escritura e incluso la antecede, pues ella es un punto de llegada en los primeros siglos. Autores eclesiásticos como Hipólito, Ireneo, Tertuliano hablarán del fundamento esencial de la Escritura. Fíjense la semejanza entre estas dos frases, una dicha en el siglo II por Ireneo y otra dicha por Lutero en el siglo XVI. Dice, el recto conocimiento de Cristo se encuentra en la Escritura como el tesoro de la parábola se encuentra en el campo. El recto conocimiento de Cristo se encuentra en la Escritura como el tesoro está en el campo, citando y parafraseando aquella parábola del Evangelio. Qué cercano está cuando escuchamos a Lutero decir 10 siglos después, la Escritura es la cuna de Cristo. Ahí lo encontramos. Entonces, vemos esta centralidad de la palabra de Dios, la centralidad de la Escritura. Y nos acercamos a lo que es la intuición y para mí el descubrimiento a la hora de tratarme de acercar de una manera, pues así, totalmente crítica, no confesional, a cómo entiende él este valor de la Escritura. Sin el sola únicamente, sino la centralidad y el que siempre será una norma frente a la cual te tienes que confrontar. Un espejo ante el cual la iglesia siempre tendrá que verse. Pasamos al siguiente punto. Bueno, hay un artículo ahí, Bautista, The Search of Sola Scriptura in the Early Church, que habla sobre esto, va a las raíces, escrito, les digo, por un Bautista. Muy interesante ese artículo. Bien, vamos al segundo punto, el debate de Leipzig en 1519 y el origen del principio de la Escritura como autoridad dentro de la Reforma. Esto para mí es totalmente un descubrimiento a la hora de meterme a investigar críticamente cómo va naciendo este principio. Pues descubro que el debate de Leipzig, a lo mejor ayer ustedes ya vieron algo sobre las cuestiones históricas, el debate de Leipzig es fundamental. En lo que yo alcancé a profundizar en mi investigación, este debate empuja a Martín Lutero a otro nivel. Lo empuja a otro nivel y sobre todo reafirma el compromiso de él con la Escritura. Ese es el punto. Un compromiso de fidelidad que tiene con la palabra de Dios, de la que después en la dieta de Worms él se va a declarar así simbólicamente esclavo de la palabra. Pero es muy interesante ver en dónde está el quiebre, y es en Leipzig donde está el quiebre, donde sucede algo a raíz de el estilo de Eck, de Johannes Eck, que termina empujando a esto. Muy bien. Yo creo que ya ha quedado claro que la Reforma es un proceso. El Lutero de 1517 al de 1521 vive un camino. El hombre que clava 95 tesis y que después se presenta en la dieta de Worms es el mismo, pero ha vivido todo un proceso en esos años. Y es justo decir, y no nos alejamos de la realidad si pensamos que el hombre que se paró a poner 95 tesis no imaginaba el alcance de lo que iba a suceder en 4 años después y todos los factores que se fueron involucrando. Pero eso ya es cuestión de los historiadores.
yo me voy a centrar al menos en este itinerario y rastreé en este itinerario el tema de la escritura. De 1517 a 1521, cómo fue evolucionando en él el tema de la escritura. ¿Por qué? Porque es justo reconocer que el debate inicial es un tema soteriológico, es el tema de la salvación. El punto es muy medular y por algo tocó profundamente. Es el tema de la gracia y del pecado. Y es un tema que a todos nos toca profundamente. El inicio de su reflexión teológica, es justo decirlo, no es teología bíblica. Él no hace teología de la palabra de Dios en el sentido de una reflexión sobre qué es la Biblia, su autoridad. No, su punto de partida es el tema de la salvación. Hay un testimonio que está a la base, obviamente, que es el de la Escritura, que es la carta a los romanos. Es en ese proceso donde la Escritura va a convertirse para él en el centro de su seguridad, de sus certezas, de su seguridad y de sus certezas. ¿Sobre qué? ¿Sobre la Biblia? No, sobre la salvación. Es ahí ese proceso el que yo me propongo un poco presentar ahora, pues esquemáticamente. La tensión, la división creció paulatinamente. Era la cuestión de la salvación y esta preocupación eminentemente soteriológica. El origen de esta certeza, pues, estaba en la misma Escritura. Yo escribo ahí: cuando Lutero se presentó a las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg a clavar sus 95 tesis, sin duda ninguna de ellas tenía que ver con la hermenéutica bíblica. Su preocupación era eminentemente soteriológica. Lo que en el fondo era su preocupación fundamental tenía que ver con el pecado y la gracia, con la fuente y el carácter gratuito de la salvación. Es cierto que el origen de su certeza se encontraba en la Escritura, concretamente en el testimonio de Pablo a los romanos, pero todavía no llegaba el punto de desconocer el papel del magisterio de la iglesia. Hay una carta que yo cito abajo, en donde está esa frase famosa donde él dice todavía un año después: yo sigo a la iglesia en todo. Solamente cuando se revela esa crisis entre la iglesia, autoridad eclesiástica, y la Escritura, es donde viene el quiebre. En la comparecencia en Augsburgo frente al cardenal Cayetano, la que empieza a perfilar el choque entre Lutero y la autoridad eclesiástica y por ende el enfrentamiento entre Escritura y magisterio. La petición de una retractación por parte de Cayetano fue cerrando la posibilidad de un debate teológico. Ahora sí, de un auténtico debate teológico poniendo a la Escritura en el centro, como se dio en los primeros siglos, como se dio en esos 300, 400 años donde el debate y la reflexión teológica ponía la Escritura en el centro y la unía y la confrontaba con la regula fidei. Dice, esto provocaría que la discusión soteriológica se fuera trasladando a la polémica sobre la fuente autorizada de la cual manaba la doctrina de la Iglesia. Fue ya trasladándose al tema de las autoridades, al tema de la autoridad, y se convirtió en un tema ya de disciplina eclesiástica. ¿A quién debo de obedecer? ¿A quién obedezco? ¿Ven cómo se transforma y va evolucionando esto? Bien, entonces el debate de Augsburgo, ahí pudo todavía empezarse la discusión, pero no. Era una cuestión de obediencia la que se empieza a perfilar en el fondo. ¿Obedezco la palabra? ¿Obedezco la Escritura, este testimonio? O a la autoridad eclesiástica. Ahora, no sobre cualquier tema, ojo, que esto es algo muy importante. No era sobre cualquier tema el dilema de esta obediencia, era sobre el tema de la salvación. Eso nunca lo debemos olvidar porque es un tema muy profundo, es casi el corazón del Evangelio. El debate no era sobre cualquier disciplina eclesiástica o sobre cualquier praxis eclesiástica, tocaba el mensaje cristiano, que es un mensaje de salvación. Entonces se conjuntaron muchos elementos y eso hace que pues sea más comprensible la ruptura. Vamos adelante. El quiebre llega con pues Eck en 1519, 2 años después, en el debate de Leipzig. En este debate Eck es el que arrastra a Lutero a la discusión. ¿Por qué? Porque Karlstadt había estado ya marginado y había sido vencido en esa discusión, y pues entonces es la hora de traer
pues al doctor de Wittenberg a discutir. Fue todo un plan, pero como va a decir Lutero, ya pocos años antes de su muerte, ese debate lo cambió todo. En el libro de charlas de sobremesa, yo no se los quise citar, en el libro de charlas de sobremesa dice él claramente, fue él quien inspiró mis primeros pensamientos contra el Papa. Él fue el que me empujó hasta donde yo nunca hubiera llegado de otra forma. Ya el Lutero, 20 años después, con la tranquilidad y con la perspectiva de los años, dice, si no me hubiera empujado, yo no hubiera llegado de otra manera. ¿Qué hizo Eck? Eck hizo algo, pues, movido por la pasión y movido también por el afán de ponerlo contra la espada y la pared. Otra vez, de renunciar a la reflexión teológica, de renunciar a pensar, a acercarnos de una manera pensante, crítica, a la palabra de Dios también. ¿Por qué? Porque lo compara con Jan Hus y pone a Lutero en paralelo con Hus, que había sido quemado 100 años antes por afirmaciones similares. Y de esa manera entonces deja la escritura en un lado y pone una decisión del magisterio, en este caso la decisión hacia Hus, como el punto del debate. Dada la afinidad que había entre las ideas de Lutero y las de Hus, pues sabemos cuál va a ser la respuesta de él. Él va a declarar entonces que no había dicho nada equivocado. Entonces, si no había dicho nada equivocado, pues el que estaba mal había sido el Papa. Dice en la respuesta que le da en 1520 al Papa León X, le dice Lutero, pero si en esto se hizo mal, si en esto algo se hizo mal, es culpa de Eck, quien, emprendiendo una tarea que sobrepasaba sus fuerzas, mientras buscaba furiosamente su propia gloria, reveló la ignominia romana a todo el orbe. Eck convence a Lutero de alguna manera, lo convence de que tiene que decidirse entre la autoridad de la Escritura o la autoridad del Papa. Y sabemos que ya ante ese dilema, ¿cuál va a ser la respuesta? Pero el punto no era ese. Fíjense cómo en 2 años de la cuestión de la salvación, estamos ahora en la cuestión de la autoridad. Dice ahí, será la disputa de Leipzig, escribo ahí, cuando abiertamente Roma cae en la cuenta de la amenaza que implica la reflexión teológica de Lutero sobre la salvación, ya que ante los argumentos de Eck se termina descubriendo que implícitamente la autoridad eclesiástica es discutible para él, discutible a raíz y a partir de la Escritura. Veo el siguiente párrafo. A raíz de la disputa de Leipzig se le hizo a Lutero claro que no podría seguir adelante su reflexión teológica sobre la salvación si admitía otra autoridad fuera de la Escritura, dado su enfoque exegético y razonamiento teológico. La única autoridad permitida era la palabra de Dios. Esto sin duda cuestionaba radicalmente la estructura misma de la Iglesia. Pasamos a la que sigue. Bien, es esta cuestión de autoridad la que se perfila y la que en la debate de Leipzig va a ser puesta sobre la mesa. Vemos ya que en Worms es la consecuencia de Leipzig directamente. A menos de que se me convenza por testimonio de la Escritura o por testimonios evidentes, estoy encadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. Fíjense, es un hombre que no se niega todavía a discutir, pero con la palabra de Dios en el centro. Es el punto entonces donde, insisto, se renuncia a esa reflexión. Ahora, y el tema de la tradición, ojo, yo aquí diría de una manera muy honesta, es un problema entre magisterio y escritura. Aquí no es un tema entre tradición y escritura, porque no se puede entender la reflexión teológica de Lutero sin San Agustín. Hay una evidente continuidad, al punto que habrá un autor que dice, la reforma fue una reforma no solo por la escritura, también por San Agustín. Al que se trataba de rescatar era al Agustín antipelagiano, al que había luchado contra la herejía pelagiana y había defendido a capa y espada la gratuidad de la salvación. Entonces, el tema de la tradición y la escritura es un tema que vendrá en otro momento. Aquí Lutero no
renuncia a la tradición, es decir, forma parte de su reflexión teológica y no se entiende su reflexión sobre la palabra de Dios sin la tradición teológica de los primeros siglos. En este caso, la reflexión agustiniana era en defensa de Agustín también su pensamiento, este tema de la soteriología. Y aquí simplemente esbozó algo. ¿Qué sería si se leyera Dei Verbum 10 en este contexto? El magisterio de la Iglesia no se encuentra por encima de la palabra de Dios, ni es su dominador, sino que se encuentra al servicio de la palabra. Fíjense esa frase de Dei Verbum 10 y ubíquenla en este contexto. Es exactamente lo que él esperaba. Es exactamente el punto al que quería llevar. Una reflexión en donde la palabra se pone en el centro. Aquí la tradición no es conflicto, porque la reflexión teológica, la praxis eclesial, la iglesia pensante, la comunidad creyente, ya tenía un camino recorrido y él trataba de volver también a esos orígenes. Bien, véase también que no aparece por ningún lado, yo les pongo ahí, una confrontación entre tradición y escritura, ambos como punto de partida de la reflexión teológica. El mismo Lutero elabora sus postulados estrictamente hablando a partir de la escritura y de la tradición. San Pablo y San Agustín, ambos son fundamentos de una reflexión teológica que siempre ha iniciado partiendo de la palabra de Dios. Solo cuando en Leipzig Eck empuja la discusión comparando a Lutero con Hus, caemos en la cuenta de que en el pensamiento de Eck no existía lugar para Lutero dentro de la iglesia. Y este a su vez comprendió que en aquellas circunstancias no podía ser al mismo tiempo fiel a la escritura y fiel a la autoridad eclesiástica. Entre las dos autoridades y maestros que se le ponían enfrente, él prefirió la autoridad de la escritura. Así, el principio que surgió a raíz de la presión que Eck ejerció sobre Lutero se consolidaría en la dieta de Worms, como les digo ahí. Bien, pasamos a la que sigue, que es el último punto. Aquí es donde parto citando un texto que yo les pongo al pie de página, que proviene de un libro que se llama Revelación y Tradición, de Rahner y de Ratzinger. Vamos a escuchar lo que dice ese texto, que tienen ahí escritos en la nota al pie, y comparémoslo con lo que he comentado. Fíjense lo que dice en este caso el joven Ratzinger. Es un mandato de suma gravedad para la Iglesia conservar la pureza de su doctrina. Este mandato que no se cumple por la mera apelación a la inerrancia de la Iglesia. Ese fue el punto. Apelar de una manera solipsista a tu misma inerrancia. Dice, no se puede hacer, o sea, no se puede cumplir ese mandato apelando solamente a ti mismo. Es como si tú te presentaras a ti mismo como criterio de verdad. No, críticamente eso no es posible. Dice, en este sentido, la lucha de Lutero por la palabra será un saludable grito de advertencia que resonará en su alma, en el alma de la iglesia. Una iglesia que se confronta con la palabra, que la piensa, la reflexiona y se piensa y se reflexiona a sí misma a raíz de la palabra. Por eso las palabras iniciales de la Constitución Dogmática Dei Verbum son bellísimas. Este santo concilio oye la palabra de Dios, la oye y la obedece. Desde el principio, fíjense con esa frase, cambia totalmente la perspectiva. Se declara oyente de la palabra y también obediente de la palabra. Y, ahora sí, inicia su reflexión tomando esa regula fidei que le ha sido transmitida. Esta lucha por la palabra, si la confrontamos con la Constitución Dei Verbum y con las actitudes que presenta: escucha, obediencia y servicio. En todas historias, como en toda tragedia, siempre hay casos lamentables. Y en esta historia hay un caso muy lamentable. ¿Por qué? Porque pues siempre hay quien pues habla creyendo que dice la verdad, pero no está diciendo la verdad. Y pues para mala fortuna del momento histórico, el teólogo de la Casa Pontificia en 1518 era Silvestre Prierias. Y este hombre pues no era tan buen teólogo. ¿Por qué? Porque en una de sus discusiones, a propósito de la propuesta de Lutero, él va a decir un detalle pues que francamente es inaceptable. Yo lo pongo ahí en una de sus hojas, dice en el segundo párrafo:
Dice, más todavía aquello que se encuentra en el número 10, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, y de este único depósito de la fe, escritura y tradición, saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Si en el debate de Leipzig Lutero prefirió la autoridad de la Escritura frente a la autoridad del Papa, podemos ahora ver que dicha disyuntiva no corresponde a la esencia del magisterio de la Iglesia, que se encuentra al servicio de la palabra de Dios. Y aquí viene este dichoso Silvestre Pereiras, o más bien desdichado. De hecho, el mejor ejemplo de una desviación hermenéutica al respecto fue Silvestre Prierias, maestro de la corte papal y primer interlocutor de Lutero, que enseñaba que la Biblia estaba subordinada al magisterio papal y que en realidad, fíjense el exceso, y que en realidad recibía su autoridad del mismo. No, ahí sí ya se pasó. Ahí ya es totalmente un exceso en este teólogo de la corte papal que, pues bueno, sí se equivocó un poquito en todo. Vamos a ver, entonces finalizo diciendo que no es sola escritura. Ojo con esto, como conclusión de este recorrido histórico en el momento y ahora en la distancia, que no es sola escritura. Yo les decía al principio que aún entre las tradiciones de la Iglesia reformada hay un debate fuerte porque está el peligro del biblicismo. ¿El biblicismo qué es? Es una lectura fundamentalista de la Biblia. Es acercarte a la Biblia de una manera individualista, tú encerrado en ti mismo, sin la comunidad creyente, sin la comunidad creyente que estuvo antes, está ahora y estará después. Entonces, esta parte que presento a continuación es como una síntesis de lo que no es la sola escritura. Esto, como ustedes van a encontrar allá abajo, van a ver que la tríada fue un eslogan que surgió para algunos muy cercano a la conmemoración de los 400 años de la Reforma. Algunos otros la remiten al tiempo de Wycliffe en 1379 y algunos otros a la Concordia Luterana, a la fórmula de Concordia Luterana en 1577. Hay todavía un debate de dónde surgió esta fórmula, de dónde se origina. ¿Por qué? Porque ya vemos que no existe en palabras de él, no existe en sus fórmulas, existió en la práctica, en una práctica que dijimos de autoridad. Bien, la pregunta es, ¿cómo entendemos la escritura? Porque no solamente es él sola, es este el punto. A partir de la Biblia, un libro sobrenatural, un libro que cayó del cielo así materialmente, o también tiene una historia. El punto es este biblicismo al que también muchas confesiones de la Reforma y también los católicos nos resistimos. Es el fundamentalismo que tanto daño hace en muchas religiones también. Es sola escritura, no es abdicar de nuestra razón, no es abdicar de nuestra lectura crítica. Sola escritura no es ignorar a la comunidad creyente, como Lutero no ignoraba a San Agustín, como no ignoraba la reflexión teológica de los primeros siglos. El que ignora a la comunidad creyente que ha tomado a la palabra, pues se encierra y encuentra la justificación él solo para crear algo nuevo, porque pues es la Biblia y él, nada más. Y nunca ha sido la Biblia y cada uno de nosotros, nada más, porque hay una comunidad creyente que nos acompaña, que acompañó a la palabra y a la cual la palabra la acompañó. Sola escritura no es ignorar la regula fidei de esa comunidad creyente, no al menos de esta manera. Sola escritura, ¿qué es? Sola escritura es reconocer el lugar privilegiado de la escritura en la reflexión teológica. Eso era lo que él hizo, eso era lo que pretendió, el lugar privilegiado, la autoridad privilegiada que tiene la palabra de Dios. Sola escritura es reconocer su primacía en el discernimiento de la praxis eclesial. Tiene una primacía para discernir la praxis de la iglesia. Bien, leo nada más unas partes finales de mi presentación y con eso termino. Dice en la página número 5, dice, con probabilidad ha sido el abandono de la traditio fidei de la comunidad creyente, donde necesariamente surge la escritura y tiene posteridad autoritativa, la causa de la fragmentación de las confesiones cristianas nacido de la Reforma, pues la radicalización del valor autoritativo
que Lutero dio a la Escritura frente a la autoridad eclesiástica se convertiría a la larga, en algunos casos, en un subjetivismo. Peckham, de Confesión Adventista, señala acertadamente que los padres de la Reforma no imaginaron una interpretación bíblica de carácter individualista, como si cada interpretación personal de la Biblia fuera razón suficiente para fundar una iglesia. Para ellos existía también una tradición interpretativa frente a la cual la Escritura quedaba como norma y regla. Por lo tanto, el principio de la sola Escritura no excluye la razón humana, ni la presencia de comunidades interpretativas del pasado y del presente. No puede haber una amnesia histórica que lleve a interpretar la Escritura desde un vacío. Tal como la entendió Lutero, la autoridad de la Escritura no excluye la existencia de la tradición, sino que asume su existencia y permanece, como decía esa frase de Ratzinger, permanece como conciencia y testimonio privilegiado. En su origen divino y su carácter perenne, me voy al último párrafo, el que transmite a la Escritura, es su origen divino y su carácter perenne, el que transmite a la Escritura la capacidad de ser conciencia crítica a través del tiempo. Esto es lo que sucedió sin duda en el siglo XVI, cuando Lutero confrontó el mensaje de la carta a los romanos con una cierta praxis eclesial. Pero entonces, como ahora, para él como para Dei Verbum, la Escritura no se hallaba frente a la tradición de la Iglesia como si se hallara ante otra realidad de origen diverso, sino en unidad con ella, pues ambas provienen y transmiten la única revelación. Solo así una puede ser entendida como referencia crítica de la otra y no como rival, como un testigo perenne y privilegiado dada su condición de ser palabra escrita. De hecho, el joven teólogo Joseph Ratzinger, comentando la Dei Verbum en los años inmediatamente posteriores al concilio, consideró que pudo irse todavía más allá en la reflexión conciliar sobre este papel rector de la Escritura en relación con la tradición. Sin embargo, tiempo después también admitió que de la misma manera habría que tener precaución, porque en la pretensión de contraponer y disociar ambas, puede llegarse al extremo de una nuda escritura o de una spoliata escritura, es decir, una escritura despojada de algo que es parte de su esencia y que es la traditio fidei que la vio nacer, la comunicación de la fe, la comunicación de la regla de fe. No puede entonces tratarse a la Escritura como si no existiesen las condiciones bajo las cuales llegó a ser un canon, bajo las cuales llegó a conducir la reflexión teológica de la comunidad eclesial. Gracias. Muchísimas gracias al Padre, y tenemos tiempo para dos preguntas, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario que realizar. Todo claro. Muy bien. Bueno, Padre, permítame porque dejamos acá el... Muy bien. Esto pasa cuando estamos en vivo, entonces quiero invitar, Monseñor, por favor, si nos hace el favor de entregar este reconocimiento al Padre Carlos Alberto Santos García por esta ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. No, pues gracias por la invitación. Yo aprendí mucho, la verdad. Me lancé a estudiarlo, como les dije al principio, y pues salí yo enriquecido de muchas cosas y me hizo pensar mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Jesús nos dio esa enseñanza y en confrontaciones muy serias para su religiosidad el sábado, cuando dijo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Nos dejó allí un elemento de interpretación de la vida y de la religión. Por eso, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos su participación.